Vamos a hacer la presentación de la historia del movimiento obrero en México y evidentemente la historia del anarquismo. El anarquismo es precursor de las luchas y reivindicaciones proletarias del pensamiento libertario, socialista, comunitario, agrarista, municipalista, autonomista y autogestionario. También lo es de la Revolución Mexicana, que impregnó los postulados más radicales. Destacan varios personajes como Abraham González, Esteban Vaca Calderón, Francisco Salacosta, General Miguel Negrete, Pascual Orozco, Praxedes Guerreros, Plotino Rodacanati. Y bueno, toda esta historia del movimiento obrero es básica. El anarquista griego Plotino Rodacanati conoció el ensayo de Fourier y Proudhon de formar colonias agrícolas en México. Luego de Barcelona, llegó a México en 1861, promovió la transformación de la propiedad rural y la promulgación de una ley agraria en México. Los derechos del socialismo, según él, eran a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus fuerzas. Promovía el reparto justo de la tierra y de favorecer la regeneración social armónica, y no por medio de la lucha de clases ni de la violencia revolucionaria del país. Su grupo fue Francisco Salacosta, Sergio Villanueva, Julio López Chávez, Hermenegildo Villavicencio. Bien, el régimen porfirista asestó duros golpes al movimiento obrero mexicano. En 1968, los anarquistas ganaron su primera huelga en la Fama Montañesa en Tlalpan, que impulsó la formación de otras sociedades. Estos obreros constituyeron el Gran Círculo de Obreros de México, encabezados por Villanueva, quienes publicaron El Socialista, primer periódico anarquista de México. Bien, pues en 1870 José María González encabezó un movimiento anarco-agrarista pregonando comunidades anarquistas agrícolas autosuficientes. Promovieron un municipalismo radical socialista. En septiembre de 1979, Juan Orellana encabezó en la ciudad de Querétaro una insurrección urbana de carácter anarquista. En 1870,
José María González encabezó un movimiento agrarista, pregonando comunidades anarquistas autosuficientes y promovieron un municipalismo radical socialista. En México existía una confederación socialista dividida en 5 provincias, con su centro en la capital. Se publicaban 4 periódicos socialistas, de los cuales 2, La Revolución Social, dirigido por Jesús San Laguna, y La Reforma Social, dirigida por Juan O. Orellana, según él eran francamente anarquistas. Salacosta fundó el semanario La Internacional el 7 de febrero de 1878. Aceptaron la tesis y el lema de la Asociación Internacional que decía: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Se definieron como socialistas revolucionarios y pregonaban la revolución socialista y la anarquía social. Establecieron la jornada semanal de 50 horas, el derecho a las huelgas, la creación de sociedades obreras por oficios y por oficios con fines de resistencia. Finalmente, en 1880, el Congreso General Obrero terminó en disputas que provocó su disolución en 1882. El anarquista Francisco Salacosta organiza paros y movimientos campesinos en diversas partes del país y es fusilado en Querétaro en 1880 y decenas de insurrectos fueron capturados. En 1885 se publica el primer número del periódico de Los Flores Magón, el hijo del Aguizote, que combatió duramente el porfirismo. En 1878, Salacosta organizó el Gran Comité Central Comunero en Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Chihuahua, Michoacán, quienes llamaban a la insurrección campesina en masa y provocaron diversos levantamientos que se prolongaron hasta 1884. Con la intervención del ejército, en 1879 en el Valle de San Martín Texmelucan hubo una asonada comunista encabezada por Alberto Santa Fe, autor de la Ley del Pueblo. En septiembre de 1879, Juan A. Orellana encabezó en la ciudad de Querétaro una insurrección urbana de carácter anarquista. Se produjo en 1879 en la ciudad de Querétaro, dirigida por Orellana, el proyecto de ley agraria que prohibía las exacciones realizadas por las haciendas y cancelaba las deudas que jornaleros y sirvientes tuvieran. Los pueblos tendrían derecho a poseer en propiedad comunal el terreno que les baste para cubrir sus necesidades sociales, el cual sería inalienable. Todos los productos naturales resultarían gratuitos para los habitantes locales. Este movimiento fue de gran trascendencia. El 15 de julio de 1879 se proclamaron en Sierra Gorda el plan socialista que proclamaba los derechos de los pueblos a la propiedad comunal. Que se expropiarían las haciendas, designar el municipio como la unidad fundamental de gobierno con pleno goce de autonomía y libertad, encargado de llevar a cabo la transformación agraria. Estipular
la práctica electoral pública, directa y secreta, y planear la simplificación del aparato administrativo. Declaraba el desconocimiento de la autoridad de todo gobierno, reconociendo solo al municipio socialista. Finalmente, en 1880, el Congreso General Obrero terminó en disputas que provocó su disolución en 1882. El anarquista Francisco Salacosta organiza paros y movimientos campesinos en diversas partes del país y es fusilado en Querétaro en 1880 y decenas de insurrectos fueron capturados. En agosto de 1885 se publica el primer número del periódico El Hijo del Aguizote, que combatió duramente el porfirismo. Bien, la prensa habla de levantamientos de indígenas en los estados de México, Puebla e Hidalgo. Se acusó a Alberto Santa Fe de haber instigado con sus prédicas comunistas a los indios que se habían convencido de que ellos eran los dueños genuinos de las haciendas, como en el caso de la insurrección campesina en el distrito de Huejotzingo, Puebla. Las rebeliones fueron controladas por el ejército. Santa Fe fue apresado y condenado a 2 años de cárcel. La prensa liberal condenaba casi unánimemente los movimientos de las comunidades. El socialista decía: hartos los pueblos de pésimos gobiernos, optan por no tener ninguno. Claro, pues era en 1892, Ricardo Flores Magón fue encarcelado por primera vez con motivo de una manifestación antiporfirista. En 1899, Juan Saravia, Camilo Arriaga, Bernardo Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama y otros organizan el Círculo Laboral Ponciano Arriaga. En 1900, Ricardo y Jesús Flores Magón fundaron el periódico Regeneración, que le costó un nuevo encarcelamiento. Bien, el 5 de febrero de 1901 se realizó el Congreso del Partido Liberal en San Luis Potosí, quienes defendieron la aplicación de las leyes de reforma. Se formó una dirección con el Club Ponciano Arriaga, auxiliado por el de Puebla, Tampico y Pachuca. Estos organizaron el Club Antireeleccionista con Santiago de la Hoz, Alfonso Cravioto, Marcos J. López y Ricardo Flores Magón del periódico Regeneración. En 1902, Ricardo dirigió el periódico El Hijo del Aguizote. Los obreros textiles poblanos estallan una huelga general en contra de la rebaja de los salarios. Las huelgas en las fábricas de Orizaba, Ciudad de México, Toluca, Hidalgo y otros estados del país también estallan. Para 1903 se organiza un círculo de obreros de la Ciudad de México, al cual se unen Santiago de la Hoz, Enrique Flores Magón y otros. Bien, en 1903 el presidente Díaz prohibió cualquier publicación de los Flores Magón, lo que los llevó a asilarse en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos persiguió al Partido Liberal. El 28 de septiembre de 1905, en San Luis, Missouri, se instaló la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano con Ricardo Flores Magón, Juan Saravia, Antonio L. Villarreal, Enrique Flores Magón, Manuel Saravia y Rosalío Bustamante. Bien, todo esto, el 1 de junio de 1905, la Sociedad Mutualista se transforma en el Círculo de Obreros de México, bajo la influencia de Enrique Flores Magón en Puebla y Tlaxcala. En ese año, los obreros de Atlisco, Puebla, formaron las sucursales 7 y 8 del Gran Círculo de Obreros Libres, en ese entonces ligado al Partido Laborista Mexicano. Estos obreros leían el periódico Revolución Social, órgano de los anarcosindicalistas.
Bien, pues hay un tema importante que es la huelga de Cananea. El 1 de junio de 1906, los obreros mineros estallan a huelga demandando igual salario que los trabajadores estadounidenses y una jornada de 8 horas diarias. La huelga es reprimida con un saldo de más de 40 obreros asesinados. Los líderes huelguistas Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Francisco Ibarra son encarcelados y enviados a San Juan de Ulúa. En febrero de 1906 reanudaron el tiraje de regeneración y el 1 de julio lanzaron el manifiesto y programa del Partido Liberal. Arrestando en 1907 a Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio y Villarreal. Bien, otra huelga importante, bueno, es la huelga de Río Blanco. Esta huelga tiene algo muy importante porque empieza en Puebla y se expande a Tlaxcala. En Puebla se declaran en huelga, los patronos hacen un paro patronal, cierran 93 fábricas. Los patrones se reúnen en Puebla con el fin de detener las demandas de los obreros. Se acuerdan medidas en contra de los trabajadores que recrudecen las condiciones de trabajo. Los obreros protestan y los patrones, con el apoyo del gobierno federal, cierran las fábricas, provocando una gran crisis. La solidaridad de los obreros de Río Blanco envían 25 centavos por trabajador. Los trabajadores, el 14 de diciembre de 1906, solicitan la intervención del gobierno de Porfirio Díaz, quien falla a favor de los patrones. Claro, la huelga de Río Blanco prácticamente inicia el 3 de enero de 1907, una vez que el gobierno federal ha resuelto en favor de los patrones. Porfirio Díaz cita a los dirigentes obreros para leerles el decreto en el que decide levantar las huelgas obreras y patronales el 7 de enero y el retorno al trabajo con los reglamentos en vigor, y los obreros se comprometían a no realizar huelgas según el decreto. Este fue un fallo en favor de los patrones que los representantes y las asambleas de 5 estados aceptaron, pero los obreros de Río Blanco, de Santa Bárbara y de Nogales, Veracruz, reunidas en asamblea en el Teatro Gorotiza de Orizaba, en el que no cabían y el cual estaban rodeados de fuerzas rurales y de policía, una vez terminada la lectura, un obrero gritó: "Primero muertos que esclavos", y de inmediato solicitó la renuncia de Mendoza. Los obreros Rafael Moreno y Manuel Juárez del Círculo de Obreros de Santa Rosa encabezaron a los opositores y Mendoza a los que lo apoyaban. Claro, los trabajadores de Río Blanco, Santa Bárbara y Nogales desconocen el fallo presidencial y declaran la huelga. A las 5:30 de la mañana del 7 de enero de 1907 suena el silbato de entrada de la fábrica. Los obreros se encaminan a la entrada y la apedrean. El teniente Gabriel Arroyo ordenó que su fuerza montada desenvainara los sables y retiraran a los amotinados. Bueno, pues claro, fue una situación muy peligrosa. Como los obreros no se retiraron, volvió a arremeter contra la multitud por segunda y tercera vez sin dispersarlos. Los obreros se dirigieron a la tienda de Raya, la asaltan, incendian y rechazan a la policía montada, lo que provoca un obrero muerto. Los obreros se apoderan de armas y logran controlar Nogales y varias estaciones. Ferrocarril centralizaba y maltrata. En Santa Rosa asaltó la tienda de Raya, el Modelo. En Río Blanco quemaron las casas de José Morales. En julio de 1907, la respuesta de los obreros es en contra de las instalaciones de la fábrica.
que obliga a la intervención de las fuerzas federales, provocando más de 400 obreros muertos. Los patrones del Centro Industrial Mexicano convocan una reunión nacional acordando un paro nacional el 24 de diciembre con el apoyo del gobierno federal. Cierran las fábricas, afectando a 30,000 obreros y provocando una gran crisis. En una asamblea realizada en el Cine Guerrero de Puebla, Pascual Mendoza, dirigente del Gran Círculo, anunció que Díaz sería quien podía salvarlos. Bueno, pues la huelga y la masacre de Río Blanco. Desde la cárcel, Ricardo Flores Magón organizó el levantamiento armado previsto para el 25 de junio de 1908. Con 64 grupos liberales armados y listos para entrar en acción contra el gobierno de Díaz. El 26 de junio, las guerrillas mandadas por Benjamín Canales, Encarnación Díaz Guerra y Jesús M. Rangel atacaron el pueblo de Las Vacas, Chihuahua. La víspera se levantó el grupo de Viesca, Coahuila, que derrocó a la policía y proclamó el programa del Partido Liberal en México. De regreso a Nogales, un destacamento militar abrió fuego contra la multitud y a Río Blanco llegaba el subsecretario de Guerra con 2,000 soldados. Se inició un cateo en las casas de los obreros, fueron sacados de sus viviendas mujeres y niños y en el momento fusilados y perseguidos y asesinados en los cerros. De los 7,083 obreros que trabajaban antes del 7 de enero, regresaron solo 5,512, la diferencia de 1,571. Ese día los trabajadores fueron testigos de la ejecución sumaria de Rafael Moreno y Manuel Juárez Cardoso. Bueno, pues esta fue la huelga de Río Blanco. Como podemos ver, es terrible la situación que se dio en el Porfiriato. En 1909, los obreros de Atlisco formaron el club antireeleccionista Guillermo Prieto, encabezado por Samuel A. Ramírez, aliándose con grupos antireeleccionistas. Hilario Salas, dirigente nacional del Partido Laboral, fue enviado a Atlisco para preparar la revuelta de 1908, que pretendía destruir las fábricas. La revuelta fracasó, pero el anarcosindicalista se desarrolló. Estos planteaban el sindicalismo revolucionario, denominado exclusivamente en nuestro país, producto de la reciente lucha armada en México. No se llamaban anarcosindicalistas. En 1913, el sindicalista, órgano oficial del Círculo de Obreros de México, que dirigía Santiago de la Vega, adoptó como lema salud y revolución social. Bueno, pues ya hubo obviamente otros levantamientos. Sus dirigentes fueron asesinados o llevados al patíbulo. Así murieron Gabriel Leiva el 12 de junio en Cabrera de Insunza, Sinaloa, quien pertenecía al Partido Liberal. Miguel Ruiz Ponce el 25 de junio en Valladolid, Yucatán. Santana Rodríguez Palafox el 17 de octubre en Acayucan, Veracruz. Y bueno, pues obviamente los hermanos Cerdán el 18 de noviembre en Puebla. Como todos sabemos, Aquiles Cerdán apoyó a Francisco I. Madero, fundó el club Luz y Progreso y editó el semanario La No Reelección. En 1909 fue elegido presidente de la sección de Puebla del Partido Nacional Antireeleccionista, comisionado para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1902, pero el 18 de noviembre, con armas en mano, alertado del posible cateo, inició la Revolución Mexicana junto con sus hermanos Máximo y Carmen Cerdán, quienes lucharon contra 1,000 soldados. Carmen Cerdán fue herida por una bala y encarcelada junto con su madre. Ella escribía con el seudónimo de Marcos Cerratos para difundir las ideas libertarias. Bien, pues
Los brotes revolucionarios surgieron en todo el país, en Chihuahua y Coahuila. Abraham González, Pascual Oroico, José de la Luz Blanco, Guillermo Vaca y Cesario Castro. Orozco tomó la ciudad de Guerrero y Francisco Villa incursionó en Chihuahua. Luis Moya en Zacatecas, Isidro Torres Burgos y Emiliano Zapata en Morelos y Ambrosio Figueroa en Guerrero. La mayor parte de los brotes eran en su mayoría del Partido Liberal, que coincidían con los maderistas. Bien, el 29 de enero de 1911, los magonistas comandados por José María Leiva y Simón Berthelot se apoderaron de Mexicali. El magonista Prisciliano G. Silva se había apoderado de la población de Guadalupe, Chihuahua, quien el 14 de febrero Madero les ayuda contra los federales y le exige que lo reconozca como presidente provisional, y ante la negativa lo hace prisionero. Madero no pudo avanzar hacia la ciudad Juárez ni en Bustillo, formando posteriormente el gobierno provisional. Bien, pues el 30 de diciembre de 1910, Praxedis Guerrero ataca y captura Llanos, Chihuahua. Quien muere accidentalmente se concentra en Galeana. En enero de 1911 se reúnen Lázaro Gutiérrez de Lara, del Partido Laboral Mexicano, y Abraham González de los maderistas, acordando acciones militares paralelas contra Díaz. Los magonistas impulsan destruir la propiedad privada y con ella el Estado y las clases sociales. El 29 de enero de 1911, el presidente norteamericano Taft daba curso a la petición de Harry Gas Otis, propietario de la California Mexico Land and Cattle Company, establecidas en la costa y en Santa Rosalía, para proteger a la empresa de los magonistas, enviando 30,000 soldados estadounidenses a lo largo de la línea divisoria y la flota norteamericana del Pacífico en las costas de San Diego. El embajador Lane Wilson comunicaba al encargado de negocios inglés su interés por la península de Baja California y lo estratégico de la bahía de Magdalena, junto con una campaña publicitaria para la anexión de la península de Baja California a los Estados Unidos y en contra del magonismo. El 8 y el 9 de mayo de 1911 se dio en Mexicali la batalla más importante con la victoria magonista. Bien, esta fue en general, pues esta es la historia realmente de el movimiento anarquista en México, en donde, bueno, finalmente Ricardo Flores Magón muere encarcelado en Estados Unidos, y a partir de ahí pues son prácticamente pues destruidas las fuerzas magonistas con la intervención de todos, porfiristas, maderistas y el gobierno de los Estados Unidos. Bien, nuestro siguiente video va a ser sobre el marxismo y el anarquismo. Esperamos que lo vean con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en el siguiente video.